Señal directa. Pues vaya título de lo que nos ha preparado hoy el maestro Antonio Rocha, Los villanos del Bajío, ¿verdades a medias o mentiras verdaderas? Bienvenido, maestro, buenas tardes. Muchas gracias, José Ángel. En las películas se considera que los villanos son los que están del lado del mal, los que actúan mal, los que actúan indebidamente. Pero para que no se nos vaya a considerar adversarios, quiero manifestar que esta opinión se emite con fundamento en los derechos que los mexicanos tenemos de opinar de los asuntos públicos, conforme a lo que establece el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre otras cosas, se señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones y que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Por otra parte, el artículo 4 constitucional considera que todos los mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano. De ahí nace nuestro derecho a opinar de este tema de las villas panamericanas. De estos derechos se desprende que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos da la oportunidad de que los mexicanos participemos y opinemos de los asuntos públicos, no nada más de las decisiones que toma el gobierno, sino también cuando se dispone de recursos públicos, de temas que tienen que ver con los presupuestos y las decisiones, sobre todo en este caso que tiene que ver con el medio ambiente. El artículo 27 constitucional establece que, bueno, el tema de las vías panamericanas es un tema que tiene que ver principalmente con aspectos ambientales y de los riesgos que implica la construcción de cualquier tipo de edificaciones en la zona del Bajío del Arenal, porque estudios que existen desde hace ya muchos años y los más recientes en el año 2012 y 2015 nos hablan de que es una zona de alta fragilidad ambiental que contribuye a que se recarguen los mantos acuíferos que suministran el agua que abastece a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en la zona poniente, porque la zona del Bajío pertenece a la cuenca de Atemajac. Entonces, el artículo 27 constitucional establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Y la Ley de Aguas Nacionales establece que es de competencia federal el tema de las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Tanto el artículo 27 como la Ley de Aguas Nacionales establecen específicamente las atribuciones que tiene el gobierno federal, y la Ley de Aguas Nacionales a su vez nos habla de las atribuciones que tienen los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Y por otra parte, el artículo 115 constitucional establece que son facultades del municipio dictaminar los usos del suelo. Por eso en las villas panamericanas, quien tiene la facultad de dictaminar si se pueden utilizar esas edificaciones que están abandonadas desde hace casi 8 años, si se pueden utilizar y si están habitables, es una facultad exclusiva del Ayuntamiento de Zapopan. Cualquier obra de remodelación o restauración y el uso mismo de los inmuebles debe ser autorizado por el municipio. De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, el tema de la posible afectación de la zona de recarga de los mantos acuíferos del área del Bajío del Arenal, en donde se encuentran las villas panamericanas que irregularmente fueron construidas, es un tema que tiene que ver con el gobierno federal, con el gobierno del estado y con el gobierno municipal. La Ley de Aguas Nacionales establece de qué manera participan, qué atribuciones tiene cada instancia de gobierno y cuál es su competencia. La Ley de Planeación Participativa, por otra parte, que es una ley estatal, establece que todos los temas relacionados con la planeación del desarrollo, con los planes y programas, deben ser sometidos a consulta pública, por lo cual cualquier programa que se pretenda implementar en la zona del Bajío debe haber sido sometido previamente a una consulta pública. También hay otra disposición que la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico establece en relación a
los ordenamientos ecológicos estatales, locales, etcétera, que se apliquen en esa zona, deben haber sido sometidos a consulta pública, lo cual no se llevó a cabo. Entonces, sin estos requisitos formales, cualquier ciudadano puede impugnar la declaratoria que recientemente hizo o el decreto que recientemente emitió el gobierno del Estado, buscando que no se apliquen porque no cumplieron con ese requisito formal que señalan estas dos leyes. Y tienen altas posibilidades de obtener una resolución favorable, una resolución judicial favorable, precisamente por la falta de este requisito. Es indiscutible que la construcción de las villas panamericanas en la zona del Bajío, desde su inicio fue una decisión indebida, precisamente porque se tiene toda la información tomando en consideración las características topográficas y geológicas y del subsuelo en esa zona. Es una zona que contribuye a fortalecer, a recargar los mantos acuíferos de toda la cuenca de Atemajac. Desde su inicio la obra fue muy cuestionada por investigadores y por muchas personas. Sin embargo, como muchas decisiones que se toman, el gobernador en turno en el año 2009 tomó la decisión de construir a como diera lugar ahí las villas. Aunque con anticipación hubo 2 intentos fallidos de construir las villas en la zona del Disparate, en donde, por cierto, se adquirió un predio al doble del valor comercial que tenía. Fue un proyecto fallido que simplemente se hizo un desembolso de una buena cantidad de millones de pesos del erario público, aunque no se construyeron ahí las villas. Y posteriormente, en el Parque Morelos, un área protegida desde el punto de vista patrimonial, porque está dentro del centro histórico de Guadalajara, muchas fincas se compraron con el pretexto de que se iban a construir ahí las villas panamericanas. Muchas fincas se compraron al doble del valor comercial que realmente tenían. Entonces se presume que hubo acuerdos indebidos en esas adquisiciones. No es necesario realizar estudios tan exhaustivos, aunque ya hay bastantes estudios técnicos para llegar a la conclusión de que la zona del Bajío debe protegerse de cualquier tipo de construcción para evitar los riesgos de desabasto en los pozos que suministran el agua potable en la cuenca de Atemajac. Inclusive se habla de corrientes subterráneas que pueden llegar incluso hasta el bosque de los Colomos. Esa información ya existe desde hace tiempo. No hay necesidad de hacer estudios tan exhaustivos, sin embargo, la protección de esa zona debe de realizarse de manera completa y tomando en consideración las opiniones de investigadores, los estudios que ya se tienen. No debe ser una decisión unilateral, individualista, sino que ese tipo de decisiones que interesan a la comunidad que habita la zona metropolitana de Guadalajara y especialmente en la zona poniente, esas decisiones deben de someterse a consulta pública, como lo establece la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Ley de Planeación Participativa. No coincido con lo que se manifiesta en el sentido de que el decreto no puede borrar lo que ya se hizo. Lo que está mal hecho, lo que está irregular, se puede anular. Tanto el gobierno federal como el estatal y el municipal tienen facultades legales para promover procedimientos de revocación y de nulidad de las autorizaciones que se hayan otorgado indebidamente. El 26 de agosto se acordó que se llevaría a cabo la firma de un contrato de compraventa de las edificaciones del inmueble de las construcciones de la Villa Panamericana. Es importante tomar en consideración que independientemente de los requisitos que marcan las leyes para realizar la compraventa de bienes o de inversiones que tenga alguna dependencia estatal, la ley establece que se deben someter a consulta pública ese tipo de contratos. Y desde luego, tomando en consideración que puede tener alguna afectación de carácter ambiental, con mayor razón, deben analizarse las consecuencias jurídicas de la firma de un contrato, es decir, de entregar en manos de una empresa particular las acciones de mitigación que desde hace mucho tiempo debieron haberse llevado a cabo, las acciones de restauración que desde el mismo momento en que se otorgaron las licencias de construcción hace prácticamente 8 años,
iban incluidas diversas disposiciones de acciones de mitigación y de restauración que se derivan del estudio de impacto ambiental que se realizó en aquella época. Entonces, es importante revisar con mucho detenimiento las decisiones que se toman en relación a las villas. Si se van a demoler o si no se van a demoler, es necesario que se tomen en consideración las opiniones de investigadores, de técnicos, de gente que ha realizado estudios muy profundos en la zona, que no se tomen decisiones unilaterales ni individualistas. Está de por medio el futuro de los mantos acuíferos y del abastecimiento de agua potable de esa zona. Es importante tomar en consideración los estudios que ya se han hecho y los que se tengan que hacer. Se deben de tomar acciones legales, administrativas, técnicas, para evitar que se siga dañando el subsuelo en esa zona. Se deben tomar medidas para inclusive auditar la licencia, los permisos que recientemente se otorgaron en esa zona. No es cierto que lo que ya está hecho ya no se puede modificar. Hay acciones legales, hay juicios de lesividad que pueden realizar las dependencias del gobierno. Por último, es importante señalar que tanto el Instituto de Pensiones como el Instituto Jalisciense de Vivienda tienen otras opciones. Si se licita públicamente el contrato de compraventa, quizás haya otras empresas que puedan ofrecer mejores condiciones. No hay que olvidar que en ocasiones anteriores el Instituto de Pensiones tomó malas decisiones financieras y están en riesgo los recursos de los trabajadores, como el caso de Chalacatepec. Ahí queda la opinión para que precisamente el público analice y determine quiénes son los villanos del Bajío. Con esa información y con la información que en fecha reciente han estado compartiendo los medios de comunicación, la opinión pública puede decidir quiénes son los villanos del Bajío. Maestro, como siempre, agradecidos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable el maestro Antonio Rocha. Y es de esta manera como nosotros estamos